¿Qué es el sexismo? Nos han metido en la cabeza, el feminismo nos ha dicho y nos han enseñado que sexismo es malo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la definición en el diccionario de sexismo? Sexismo como tal significa hacer diferenciación entre los sexos. Eso es todo. Entonces, ¿eso es malo? No y sí. ¿Qué quiero decir con esto? El sexismo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Puedes tú pensar en algún sexismo positivo? ¿Qué te parece la caballerosidad? Como hombre, creo que deberíamos ser caballerosos, ¿o tú no? ¿Por qué es sexista? Bueno, porque estamos haciendo como hombres una diferenciación con una mujer. Le estamos dando un trato preferencial. Entonces, por supuesto que está siendo sexista. No la estás tratando como un hombre, ¿verdad? La tratas como una mujer. Entonces, la estás tratando mejor. Ahora bien, desafortunadamente, sí hay un aspecto negativo del sexismo. Es decir, puedes tratar mal a alguien del otro sexo. Pero cuando se trata mal, y creo que aquí está el problema del feminismo, no nos educan a lo que les conviene. ¿Cómo se llama cuando es sexismo negativo? Se le llama machismo o hembrismo. Es decir, es un hombre que cree que es mejor que las mujeres o que las mujeres son inferiores, eso es un macho, y una hembrista es aquella mujer que cree que es superior a un hombre. Pero se dan cuenta, el feminismo te explica, no, ser sexista es malo. A veces sí y a veces no. Y cuando es malo, tiene sus propios nombres, que por supuesto has escuchado machismo, pero ¿habías escuchado la palabra hembrismo? Estoy casi seguro que no. Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Ahora bien, ¿por qué el feminismo ataca tanto el tema de ser sexista? Si hemos comprendido la definición, sabemos que puede ser o algo positivo o algo negativo. Algo positivo es, no voy a poner a una mujer a cargar bultos. Un bulto pesa 44 kilos. Lo más probable es que se pueda lastimar. Desafortunadamente, es un trabajo de hombres. Que, pobrecitos, ese debe ser de los peores trabajos en el mundo. Pero se necesita. ¿Por qué el feminismo ataca tanto la palabra sexismo? Existe una parte radical, no todas las feministas creen en esto, pero hay una parte muy, muy radical que quiere obligarnos a vernos hombres y mujeres como iguales, que no lo somos. El feminismo, recuerden que lucha por la igualdad, no equidad, de derechos y obligaciones. Pero hay un grupo que está tratando de convencernos de que somos exactamente iguales, cuando biológicamente, químicamente, neuronalmente, nuestra inteligencia, todo es diferente. Estamos llegando al grado en donde hoy en día ya hay peleas profesionales, box, karate, lo que sea, entre hombre y mujer, y son horribles. No les recomiendo ver uno de estos videos porque las mujeres casi siempre salen lastimadas. Y como caballero me da mucho trabajo ver a una mujer que esté pues, siendo golpeada por un hombre. La verdad me da trabajo. Pero este grupo radical lo que quiere hacer es que las mujeres cada vez sean más masculinas y ellas entienden masculino como sucias, maleducadas, es decir, un estereotipo de un hombre vulgar. Porque ser masculino, si ven mi video de energía masculina, es ser protector, sí, no proveedor, protector, y ser más intelectual. Eso es ser energía masculina. Estoy hablando de filosofías de hace 6,000, 5,000 años, ¿sale? Entonces, el tema de energía masculina no es nuevo. ¿Por qué este estereotipo de que las mujeres sean vulgares, sucias, que no se rasuran, que tienen que ser agresivas con todo el mundo? Eso no es ser un hombre. Un hombre que no se rasura no es más hombre que uno que sí se rasura. Sí podemos ver eso. Y al mismo tiempo están tratando de hacer que los hombres seamos más femeninos. ¿Y a qué le llaman ellos ser femeninos? También un estereotipo. Es decir, están tratando de hacer que los hombres parezcan mujeres. Es decir, quieren que seamos más débiles, quieren que no discutamos, que nos volvamos progres. Es decir, lo que hoy está de moda decir, el cielo está morado. Ah, yo tengo que decir que el cielo es morado.
¿Cuál es el problema? Que, de nuevo, eso no lo hace una mujer, eso no es una mujer. Y dos, sí hay repercusiones sociales muy importantes. Porque, a ver, pónganse a analizar. Si una mujer se corta el pelo como un hombre, se pone gorda y se ve toda sucia, ¿afecta socialmente? No afecta en nada, no nos afecta. Pero que los hombres dejemos de discutir, de pelear, que seamos más dóciles, ¿afecta socialmente? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque somos más fáciles de guiar a nivel gobierno. Los gobiernos pueden hacer lo que quieran y no va a haber hombres que lo discutan. No pasa nada que las mujeres que crean que ser patanas y groseras los vuelve hombres, pues está bien, pobres de ellas. Pero que hombres seamos más débiles, no discutamos, no tengamos nuestras propias decisiones, puntos de vista, que no cuestionemos a los políticos, es una falta de masculinidad. Entonces, socialmente, sí hay un peligro. Si te gusta la información, por favor recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, ¿cómo saber si tú estás siendo sexista? Y recuerda, puede ser positivo o negativo, pero vamos a enfocarnos en el negativo. ¿Quieres saber tú si estás teniendo alguna idea sexista? ¿O cómo podemos saber si en una red social estamos viendo a alguien sexista y nuevamente negativo? Es muy sencillo. La misma frase que alguien dijo, voltéalo. ¿A qué me refiero con voltéalo? Exactamente el mismo escenario, pero dicho por el otro sexo. Recuerda que el feminismo busca igualdad y las mujeres nos han pedido hasta el cansancio igualdad. Igualdad de esto, igualdad de aquello. Entonces, agarra una frase la próxima vez que estés en redes sociales o en una película, en una serie, un político, lo que tú quieras. Voltéalo. Todos los hombres son malos. ¿Tú te atreverías a salir a decir en una red social, todas las mujeres son malas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que te censuran? ¿Verdad que te cierran el canal? Estamos tan enfocados hoy en día en las redes sociales con el tema, por decir, de el oso contra el hombre. Si lo dijéramos al revés, ¿qué preferirías? ¿Estar sola en un bosque con un oso o con una mujer? Se ofenden, se enojan. O mujeres que salen y dicen abiertamente, los hombres no sirven para nada. O si un hombre lo hace, todos lo hacen. Ellas sí lo pueden decir, pero si lo volteamos, porque perdón, las estadísticas sí dicen que hay un montón de mujeres violentas, ¿eh? Entonces, si una mujer lo hace, todos lo hacen. Ese fue un comentario sexista. ¿Por qué? Porque no te gustaría que lo volteara el escenario. Entonces, la próxima vez que tú tengas alguna idea o quieras cuestionarte, ¿fue sexista? ¿Estuvo bien ese comentario? ¿Lo que dijo ese político tiene lógica? ¿Se imagina un político que diga, nosotros vamos a hacer el gran esfuerzo de que no muera ni un solo hombre y no nos interesa lo que le pasa a las mujeres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ahí se vuelve sexismo negativo? Entonces recordemos, el sexismo no es ni bueno ni malo. Depende de cómo lo apliques. La caballerosidad o ser una dama es positivo. Pero cuando es negativo, tenemos palabras para describirlas. Empecemos a usarlas. ¿Eres una hembrista o eres una machista? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon. Yo soy el autor y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Por favor, revísalo. Entonces, nada más para cerrar el capítulo, sexismo no necesariamente es malo, lo podemos volver malo. ¿Cómo saber si estás siendo sexista? Voltéalo. Si se supone que el feminismo habla de igualdad, cualquier comentario, idea, concepto, guión, película, serie, podríamos hacer los roles invertidos. Una mujer que exige, quiero un proveedor, ¿lo podemos voltear sin que nadie se ofenda? ¿Verdad que no? Entonces, esa sí es una mujer sexista, que ¿cómo se llama? Hembrismo. El sexismo no es malo, a menos que tú lo conviertas en algo malo. Y tengamos cuidado de que sí existe un sexismo negativo, pero siempre es a favor del feminismo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.